Hola mi gente hermosa de Instagram, YouTube, Facebook, Spotify o de donde quiera que me estén viendo o escuchando. Espero que estén muy bien en esta semana que empezamos ya agosto, la primera semana de agosto, así que espero que sea una muy bonita semana para todos. Y aquí en breve ya tendremos al invitado del día de hoy. Hola Cata, hola Matando la Liga también. Un saludito a todos. Como les digo, ya esta semana comenzamos una nueva semana y un nuevo mes. Ya agosto, así que bueno, ya ha llegado nuestro invitado, así que lo vamos a invitar a transmitir con nosotros. Los segunditos los minutitos que nos demoramos. Hola, 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 hola. ¿cómo estás, Ale? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo súper bien. Acá dando la bienvenida al nuevo mes, porque esta es la primera semana de este nuevo mes. Ujú. Ya llegamos a agosto nomás. Sí, ya a mitad, más o menos ya estamos a mitad de año. Sí, sí, entrando en la segunda mitad definitivamente del 2026, ya no hay mundial, ya pasó todo lo que podía esperar uno de este año, así que ahora viendo cómo sigue. Sí, no, totalmente. Pero qué genial, bueno, darte la bienvenida primero que todo al canal. Eh, Alejandro, bueno, es actor, actor de doblaje, que vamos a estar aquí hablando un poco de los personajes, un poco de su carrera, y nos acompaña hoy en día desde Argentina. Ujú. Correcto, acá desde Buenos Aires. Bueno, para comenzar me gustaría que nos puedas comentar un poco de ti, de dónde surgió esta idea de querer ser primero actor y luego qué fue lo que te llamó del mundo del doblaje. A ver, yo toda la vida me gustó el lado artístico, ¿no? Siempre me gustó cantar, me gusta dibujar. Y bueno, yo veía que en la escuela, siempre que había alguna obra, algún acto patrio, lo que fuera, a mí me gustaba estar ahí, ¿no? En el escenario, frente a la gente, actuando. Siempre supe que eso me gustaba. Y bueno, el día que descubrí lo que era el doblaje, que yo era chico y básicamente había reconocido la voz de Goku de Dragon Ball en otra cosa y fue como no entendía por qué tenían la misma voz y bueno, y ahí medio preguntando y averiguando en la internet precaria que existía, me enteré lo que era el doblaje y me quedó en la cabeza eso como de, wow, qué bueno hacer esto, pero nunca lo pensé, primero que no pensaba que se hacía en Argentina, porque yo escuchaba que hablaban en neutro o en acento mexicano, y bueno, daba por hecho de que eso acá no se hacía. Pero cuando terminé la secundaria me puse a estudiar una carrera de edición de video, una cosa que nada que ver, y un día me topé con un afiche, un póster, que decía curso de doblaje en un instituto de locución que hay acá en Buenos Aires, y ahí reconecté, ahí me acordé, digo, ¿cómo curso de doblaje? Pero esto se hace acá. Entonces fui a ese curso y ahí me enteré de que se hacía doblaje en Argentina, de que era una salida laboral posible. Le tomé el gustito absolutamente a esto de poder utilizar la voz más allá del cuerpo para ponerle la voz a otros personajes. Y bueno, y la última clase del curso vino un director de doblaje acá de Argentina. Yo le manifesté que quería empezar a trabajar, me dijo, bueno, en aquel momento lo que se hacía era, acudías al estudio, si te daban un día y horario, acudías al estudio para presenciar grabaciones profesionales, ¿no? Y ahí de a poco te hacían pasar alguna vez, te escuchaban a ver por dónde venías, y bueno, y evidentemente lo que yo tenía para ofrecer era algo que hacía falta en ese momento. Yo tenía 18 años, así que no había muchos actores jóvenes. Y así empecé, de a poco, empecé a participar cada vez más y bueno, con el tiempo fueron llegando personajes hermosos y memorables. Claro, wow, qué tiempos aquellos, porque claro, en esos tiempos todavía se podía ir a la cabina o se podía ir incluso a los estudios. Luego de la pandemia eso cambió un poquito por el tema de los aforos, ya hoy en día ya casi nadie va así como a presenciar alguna clase o algo externo si no es por un llamado. Sí, comenzó a cambiar, te diría, desde, yo no sé si habrá sido del año 2015 o una cosa así, Ay, cuando empezó a filtrarse, mm, básicamente empezaron a pasar
cosas como que alguien filmaba con el celular y filtraba alguna serie o algún capítulo o alguna película. Entonces empezó a poner mucho más estricto cada estudio para que no pudiera entrar cualquiera a presenciar grabaciones. Y bueno, a partir de ahí, después con la pandemia ni hablar, se reforzaron las medidas de seguridad y bueno, no, ya básicamente hoy es muy, muy difícil que alguien que no está trabajando pueda entrar a un estudio, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, antes de continuar, quiero comentar que nos acompaña Agua Cumulus, Agua del Aire, la Casa del Actor, Comunidad de Actores y Actrices Audiovisuales, Nurse Globe, Enfermería a Domicilio, disponible en la región de Antofagasta, y Óptica Roxana, verse bien también es salud, en Melipilla. Bueno, y ahora me gustaría que nos comentaras cuál ha sido el personaje que más te ha desafiado hasta ahora. ¿Qué más me ha desafiado? La verdad es que yo siento que, bueno, hubo varios en mi carrera, obviamente el primero que fue Sky, el Power Ranger azul de los Power Rangers SPD, fue un desafío porque era la primera vez que tenía un personaje con continuidad. Antes de eso había hecho lo que hacemos siempre todos los actores de doblaje cuando empezás, que es Soldado 25, Policía 4, Camarero 2. Pero bueno, acá tenía continuidad. Al tener continuidad empezás a encontrarte con errores, con desafíos y cómo taclearlos. Ahí era muy importante también la mano del director, en aquel momento Ricky Alanís, a soltarse, a perder la vergüenza, a darlo todo. Aparte Power Rangers, que de repente no solamente tenés una escena actuada tranquilo, sino que tenés golpes, saltos, ¿no? Así que ahí un poco perderle el miedo. Y con el tiempo fueron apareciendo distintos personajes que me llevaban a lugares incómodos que tenía que taclear. Y ahí siempre, bueno, es muy, muy, muy conveniente tener un director o una directora que te sepa llevar, que te sepa aconsejar. Eh, Particularmente a mí siempre me llamaban para hacer personajes más bien jóvenes o con una tonalidad aguda. Y cuando empecé a estar un poco más mayor, empezaron a aparecer de a poquito personajes más adultos y fue un desafío. De hecho, yo te diría que el que más reconozco como desafío fue Jin Sakai del videojuego Ghost of Tsushima, que estaba completamente apoyado en los tonos graves y una voz más rasposa y colocada acá y como con una amargura y una cosa. Y eso me llevó a explorar mis graves, algo que no había hecho mucho en mi carrera. Y, y bueno, y después te puedo nombrar otros, qué sé yo, Aved de Community, hablaba a una velocidad tremenda, entonces ahí la dificultad era la articulación y que se entendiera a pesar de estar hablando muy rápido. Eh, Después exigencias, bueno, de Galaxia Wonder, el Sargento Peepers, que tenía unos agudos muy estridentes, personajes que cantan, digo, hay de todo, la verdad. Y creo que tal vez uno que fue un desafío actoral y y que al día de hoy me sigue, a veces escucho algunos capítulos y me gusta cómo quedó y algunos veo otros y no estoy tan seguro, que es el Doctor John Murphy de The Good Doctor, que para quien no conozca el personaje, bueno, es un cirujano, al principio es un aspirante, ¿no? A cirujano que está en el espectro autista y bueno, tiene ciertas características, su manera de hablar, su manera de actuar, de reaccionar, que hacen que uno tenga que estar a la altura para poder transmitir lo mismo y que no quede caricaturesco, que no quede burlón. Ese fue un desafío actoral bastante, bastante fuerte. Ahí te nombré algunos, más o menos. Sí, claro, y justo el doctor Sean Murphy Ujú. eh, es como, claro, es complejo porque es distinto. Obviamente el actor y todo eso se supone que, como bien dices, tiene un aspecto autista, entonces es complejo ya de por sí doblar a una persona porque tiene sus gesticulaciones, su forma de ser distinto, pero aparte él también habla de una manera distinta y hace cosas también muy distintas que uno obviamente al día no lo hace. Entonces es un gran desafío, creo yo, y también tuvo hartas temporadas. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia, ese momento
de tener a ese personaje, porque live action de por sí es complejo. Sí, bueno, cuando apareció el director Carlos Gómez, que lamentablemente falleció hace un tiempito, me lo planteó y me dijo, yo sé que vos lo podés hacer, y al principio, sobre todo las primeras temporadas, veíamos un John mucho más desprotegido, donde lo discriminaban o lo prejuiciaban, y entonces tenía un lenguaje mucho más contenido. Con el correr de las temporadas se fue haciendo más, si se quiere, más coloquial su interpretación, sus reacciones. Ya él era un personaje más seguro de sí mismo y entonces tenía otro tipo de actitudes. Pero bueno, tuvo muchas escenas de llanto, de crisis, de ansiedad, de muchísima respiración agitada, y bueno, y ahí era muy complejo, la verdad, estar a la altura. Porque como te digo, yo lo que quería tratar era que no quedara burlón, que no sonara, porque había que colocar la voz en un lugar en particular, eh, manejando de otra manera la proyección, un montón de características específicas que obviamente yo tomaba también del actor original de Freddie Redmayne, Freddie Redmayne es, no, Freddie Highmore, perdón, que es un actorazo tremendo, pero que además tiene una voz muy particular. Entonces, había muchas cosas donde yo lo podía seguir a él y otras donde decía, bueno, pará, acá él tiene una voz muy, muy extraña, muy particular, que a mí no me sirve como referencia porque yo no estoy haciéndole esa voz al personaje. Entonces era más concentrarme en las miradas, en la actitud corporal, obviamente en la sincronía, que eso siempre lo tenemos que tener en cuenta en el doblaje. Y fue un desafío hermoso, sí, fueron 7 temporadas y la verdad que crecí mucho con ese personaje y es uno de los que más quiero. Ujú. Sí, aparte que de por sí tenía una seriedad distinta porque era doctor, entonces tenía una seriedad. Sí, ni hablar, en doblaje siempre nos liquida cuando tenemos que decir términos médicos que en inglés a lo mejor son súper cortitos y para decirlo en español tenés que darle una vuelta, rebuscarlo. Eso le suma una complejidad extra siempre. Bueno, en verdad todo en inglés es como mucho más corto. Para ellos una palabrita son como para nosotros tres palabras. Sí, pasa mucho eso. Bueno, y también hay un personaje que era de Gravity Falls, de Dipper, que Ujú. también Gravity Falls tiene otra fortaleza también y otra forma porque es como algo misterioso, como que de hecho hasta el día de hoy yo creo que es como misterioso y no se entiende mucho a veces a dónde va, porque son estos dos personajes pequeños que llegan a la casa del tío y es como misterioso, cómo fue ese personaje también, que harta gente lo ve porque es aparte de Disney. Sí, bueno, Dipper sin duda es el personaje que me abrió puertas para ir a eventos, para viajar por Latinoamérica. La verdad que es una serie que la pegó, que al día de hoy han pasado más de 10 años desde que se estrenó la serie y la siguen descubriendo. Incluso me ha pasado en eventos que viniera a saludarme adultos que me decían que veían la serie de jóvenes, de chicos, y ahora están con sus hijos viendo la serie. O sea, ya ha trascendido generaciones. Y es un personaje súper, súper divertido que me permitió jugar con la voz, hacer agudos, hacer graves, cantar, hacer imitaciones. He hecho de todo con Dipper, con la adición de que es una serie espectacular, porque no solamente tiene un nivel de comedia muy, pero muy bueno, sino que además tiene un apartado artístico buenísimo, la animación, el diseño de personajes, los fondos, el guión es espectacular, los personajes que aparecen son fantásticos y tiene toda esta subtrama de misterio que te tiene muchas veces atrapado y querés descubrir cuál es el secreto que te están planteando. Entonces creo que es una serie que tiene de todo y bueno, y lamentablemente se quedó en 2 temporadas porque un poco era la búsqueda del creador y por otro poco porque se peleó en su momento con la gente de Disney. Estamos todos ahí a la espera de que salga o una temporada nueva, o una película, o un videojuego, algo. Todos los fans de Gravity Falls esperamos que en algún momento podamos darle vida nuevamente a estos personajes. Pero bueno, si eso no sucede, la verdad que igual en la serie terminó bien y es una serie que es redonda, cierra perfecta y bueno, y sí, tiene muchos
seguidores y muchos fans en el mundo, pero bueno, sobre todo en Latinoamérica. Sí, no, es algo que, claro, todos esperamos que tenga o una secuela o un videojuego o algo, porque yo creo que todos quedamos con ese misterio de realmente si es eso o no, porque ellos se van después, pero siempre queda como abierto a. Sí, son personajes que crecieron porque Ujú. eh, toda la serie transcurre en un verano y a lo largo de ese verano ellos es un poco también la representación de cómo en muchos aspectos es su transición a la madurez, ¿no? Dejar de ser niños para pasar a ser jóvenes adultos en un montón de cosas y bueno, uno indefectiblemente quiere seguir viéndolos crecer, quiere saber qué es de sus vidas, tanto de Dipper y Mabel como del tío Stan, del tío Ford, Sus, ver qué queda por develar de los misterios que se plantearon. Hay mucho digamos, para, si hubiera una tercera temporada, habría muchas cosas para desarrollar. Claro. Bueno, y antes de continuar también nos acompaña ProVoz, Escuela de Doblaje y Locución, Mucho Reel, productora audiovisual, Ventas Pequita, venta de ropa de segunda oportunidad. Bueno, y también me gustaría preguntarte, en base a lo que estábamos hablando sobre cuando vas a convenciones y te hablan, ¿cómo te gustaría quizás que las personas te recordaran de aquí a unos 5 o 10 años? Bueno, yo siempre digo que hacer doblaje hoy en día implica otra responsabilidad, sobre todo si tenés un personaje que te permite ir a convenciones, a eventos. Todo lo que, toda persona, todo artista, en el caso este, que tenga esa llegada con el público, tiene una responsabilidad, creo yo, y yo siempre trato eso de los eventos a los que voy. De hecho, ahora tengo un evento ahí en Santiago, en Chile, este fin de semana. Eh, la verdad es que yo siempre cuando hablo con la gente trato de bajar un mensaje inspirador, de solidaridad, de bondad. Creo que es lo que hace falta hoy en día en el mundo, es ser más empático con el otro, eh, siempre, estar siempre al servicio de un otro, que es algo que aprendí, que es una de las cosas buenas que tiene Japón, que yo soy muy fanático de Japón, tiene muchas cosas negativas, pero algo que a mí siempre me fascinó es esta idea de poner primero al otro en el sentido de pensar lo que estás haciendo para no molestar al otro, para no joderle la vida al otro. Eh, yo siempre digo, vos tenés que hacer lo que a vos te haga feliz, siempre y cuando eso no lastime a las personas. Si lo que vos estás haciendo, lo que vos estás proponiendo va a herir a alguien, va a lastimar a alguien, ya no está bien, ya no está bien. Y creo que eso un poco cada vez que veo muchos actores que a lo mejor tienen esa oportunidad de estar en una convención, estar respondiendo preguntas, siempre que te dan un micrófono o siempre que vos tenés una voz con tanta llegada y tan masiva, tenés que tener mucha responsabilidad a la hora de hablar. Y bueno, por eso creo que ya los actores de doblaje, que en una época éramos totalmente anónimos y nadie sabía ni nuestro nombre ni nuestra cara, bueno, hoy tenemos otro tipo de responsabilidad y ya no podemos quedarnos simplemente en ser una voz bonita ay, haz lo tuyo, di lo tuyo. Mucha gente te pregunta cuáles son tus opiniones sobre la vida, eh, qué consejos darías, y bueno, me parece que hay que estar a la altura de eso. Por eso trato siempre de bajar un mensaje de inspiración, de no rendirse. Son tiempos muy difíciles hoy por hoy. En mi rubro, por supuesto, está todo lo que es inteligencia artificial, que en muchos aspectos se está perdiendo el laburo o se está pauperizando el laburo. Entonces, trato siempre de dar un mensaje de inspiración, de responsabilidad y sobre todo de bondad, que me parece que es lo que más hace falta. Claro. Qué bonita reflexión en general. También me gustaría que nos puedas decir dónde vas a estar este fin de semana para que las personas te puedan ir a ver, puedan estar ahí, escucharte, porque como bien dices, hay mucha fanaticada que le encanta ir a las convenciones, les encanta poder compartir hoy en día con los actores de doblaje, porque son voces que nos acompañan, que finalmente nos acompañan, y como bien decías, antes quizás uno no sabía como la cara ni los nombres,
pero hoy en día con el wiki doblaje, que es como un Wikipedia al final, ya están todas las historias y de hecho es impresionante cómo se creó esa página, porque de hecho algunos actores ni siquiera eh, sabían como bien de su existencia y también les sirve para ir recordando algunos personajes, porque ellos tienen pero toda la biografía del actor. Sí, sí, yo, bueno, en mi caso hay gente que tiene muchos más años, yo ya tengo más de 20 años de experiencia y obviamente no me acuerdo todo lo que he grabado. Entonces muchas veces viene algún seguidor o alguien y te dice, ay, yo te escuché en tal película y vos, ¿en qué? ¿En cuál? Por ahí ni te acordás. Así que eso está muy bueno. Y bueno, este fin de semana, el sábado, voy a estar ahí en Santiago en un festival que se llama Power Up Festival 26. Es en el Teatro Mundo Mágico. Ahí lo tengo anotado por acá. Sí, sábado 8 de agosto en el Teatro Mundo Mágico, en la Avenida General Bonilla 6100, ahí en Santiago, a partir de las 13 horas. Va a haber muchísimos otros invitados, va a haber un montón de otras atracciones, pero bueno, tenía mucho tiempo que no iba a un evento en Chile, la verdad que había estado en su momento, pero bueno, me alegra muchísimo poder volver para allá. Tengo familia en Chile, he ido varias veces por diferentes motivos y me encanta siempre visitar Santiago, así que va a ser un placer estar este próximo fin de semana por ahí. Ah, en una de esas nos podemos ver. Estaría Ya que buenísimo, estaría ya que buenísimo. va a andar por acá, vamos a hacer todo lo posible por poder vernos. Ujú, estaría buenísimo. Y también hablabas un poco de Japón, y me gustaría saber si en algún momento has estado en Japón, eh, o si también te gustaría estar, bueno, nuevamente, si es que has ido, y cuéntame qué cosas fueron las que también te llamaron quizás la atención, aparte de cómo son ellos en Japón. A ver, yo desde chico siempre fui fan del anime. Por supuesto, entré con Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, y siempre fui fan del anime y siempre soñé con poder viajar a Japón. Claro, durante muchísimo tiempo viajar a Japón era algo prohibitivo, era carísimo, eh, era un destino que no era tan popular, entonces había muchas dificultades a la hora de moverse dentro de Japón, no hablan en general en inglés. Bueno, eso cambió en un momento, empezó a hacerse mucho más turístico y afortunadamente tuve la oportunidad de viajar 2 veces ya, estar allá. Yo siempre digo, desde el momento en que volví a Argentina dije, quiero volver a Japón. O sea, yo todo el tiempo tengo ganas de volver. Es un lugar que me pegó muchísimo, en el cual me sentía como en mi casa. O sea, era realmente caminar por Japón y estar todo el tiempo fascinado por lo que veía, por lo que escuchaba, por los olores, por todo, todo, todo. Es un lugar que realmente me fascina. Es una cultura que admiro mucho en un montón de cosas, que siento que tenemos mucho para aprender de ellos. Y a nivel artístico, bueno, todo lo que tiene que ver con el manga y el anime me parece de lo mejor que existe. Así que sí, siempre tengo ganas de volver a Japón. Pero bueno, es un destino caro, así que no es un destino al cual podamos visitar seguido, además de que la verdad que es tan lejos que si uno viaja, decís, bueno, por lo menos me tengo que quedar 10 días, 15 días, menos de eso no tiene sentido. Entonces, bueno, también teniendo hijas y todo, es complicado irme tanto tiempo, pero bueno, en algún momento espero poder volver pronto. Totalmente. Mira, ahí están escribiendo hartos mensajitos, han dicho hola, incógnita, saludos, dijo Matías Farías, ahora también Xavi Almendares dijo buen día a los dos, así que ahí estaban Bien. escribiendo personitas madrugadoras. Sí, 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 gracias por estar ahí del otro lado. Sí. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña la joyería de Karina, las mejores joyas para la ocasión especial en plataformas online, Estudio Enfócate, equipo de marketing y Sidarte, sindicato de actores y actrices. Y bueno, también me gustaría que, como bien decía, siempre dejar un buen mensaje a las personas que te siguen, a las personas que van a ver este live o que quizás están viendo el live. ¿Qué consejo le darías a alguien que quizás quiere continuar este camino que obviamente hoy en día no es tan fácil? Bueno, nunca ha sido fácil, las artes en general nunca son fáciles, eh, pero sí, por ejemplo, algún consejo que le puedas dar a alguien que esté viendo. Bueno, a ver, siempre mi consejo, como te digo, es
tu sueño, tu objetivo, eh, perseguilo, intentá lograrlo. A ver, a mí me encanta el fútbol y yo siempre supe que yo futbolista profesional no iba a ser. Ahora, siempre dije, me encantaría hacer algo relacionado al fútbol. Bueno, hoy por hoy lo que encontré es generar contenido en mis redes, haciendo análisis de los partidos de mi equipo. Yo soy hincha de Tigre, acá de Argentina, que ahora está en la Copa Sudamericana, está teniendo un momento bastante bueno. Eh, entonces dije, bueno, voy a hacer análisis de los partidos. Yo creo que si uno ama algo, siempre podés hacer algo relacionado con eso. A lo mejor no exactamente lo que vos soñabas, a lo mejor no exactamente lo que te gustaría, pero ya que a veces la vida misma es la que te impide por distintos motivos hacer algo en particular, bueno, alrededor hoy por hoy se pueden hacer un montón de cosas relacionadas. Por eso creo que nunca hay que rendirse, nunca hay que bajar los brazos. Hoy por hoy las redes, internet, todo te permite, te da muchas posibilidades para hacer diferentes cosas. De nuevo, creo que siempre y cuando no lastimes o no dañes a otras personas, adelante. Y lo que vengo diciendo ya hace un par de años, que es que viva el arte humano. Yo no concibo la invasión de la inteligencia artificial en el arte reemplazando a los artistas, sí como herramienta, sí como asistencia, sí como una herramienta digital más de las cuales ya venimos teniendo hace años, ¿no? Al principio, pintar con Photoshop era un delirio, como no, ¿cómo vamos a pintar con digital? Es un espanto. Bueno, hasta que lo fuimos aprendiendo a valorar y hoy por hoy es una herramienta más, como hay artistas que les gusta pintar con, no sé, con acrílicos, con óleos, con lápices, bueno, hay otros que lo hacen de manera digital. Entonces creo que la inteligencia artificial puede servir para un montón de cosas, pero no reemplazarnos. Esto que decíamos antes, a mí puede venir a saludarme en una convención alguien y contarme que Gravity Falls u otra serie en la que yo participé le cambió la vida, lo acompañó en un momento de soledad, o simplemente le divierte y le encanta y me lo puede decir a mí en la cara y me puede agradecer y me puede preguntar. Si eso lo hubiera hecho una inteligencia artificial, no tendrías a quién agradecerle, a quién preguntarle. Entonces, me parece que tenemos que, sobre todo si esto lo ven jóvenes, ¿no? Porque creo que los que son, yo tengo 40, los que estamos entre 30, 40, creo que tenemos todavía una visión un poco más valorable de lo que es el arte, pero a mí me preocupa mucho las generaciones más nuevas, los más jóvenes, que están viviendo una generación totalmente tecnologizada y donde siguen contenidos generados 100% con inteligencia artificial, y no lo cuestionan, no lo ponen en duda, no lo critican. Y me parece importante, importante saber que el arte humano tiene que existir y tiene que siempre ser lo principal, lo principal. Que va a haber cosas generadas por IA, estamos de acuerdo, pueden quedar muy simpáticas, pero la verdad que no me gustaría que se pierda ese valor. No solo también porque obviamente es lo que me da de comer, digo, si a mí el día de mañana reemplazan a todas las voces con inteligencia artificial, me quedo sin trabajo y me quedo sin carrera, porque es una carrera que vengo construyendo hace 20 años, en donde dirijo doblaje, traduzco doblaje, actúo en doblaje, doy clases de doblaje. Digamos que mi vida pasa por el uso de la voz y si eso se reemplaza, me quedo sin trabajo, sin presente y sin futuro. Pero más allá de eso, me parece importante destacar que el arte debe ser humano, siempre. Sí. Como bien dice, yo creo que las generaciones que éramos de antes, claro, como que sabemos que esto es guía, sabemos que esto es voz normal, y como que uno lo cuestiona un poco porque dice, ya, ok, como bien dice, ocuparlo como herramienta está bien, pero ya empezar a reemplazar porque vas dejando varios lugares obsoletos sin trabajo, porque, por ejemplo, ya hoy en día le piden una foto al chat y te la hace, entonces ya no necesitas un diseñador gráfico, por ejemplo, o ya no necesitas esto o lo otro, pero también tenemos la fe y la esperanza de que todavía la gente le queda un poquito, porque las voces de inteligencia artificial se nota, porque es como todo plano y es la misma voz siempre,
En cambio, no tiene variaciones por mucho que hoy en día lo intentan y cada vez, claro, trabajan más y más la voz de la inteligencia artificial, aún no logra ser lo mismo que un ser humano. Porque una vez les pusieron a unos niños, no sé si de China o de qué país, les pusieron audiolibros que eran con inteligencia artificial y con voz humana y casi la mayoría escogió la voz humana. Entonces como que ahí todavía queda un rayo de esperanza. Sí, sí, totalmente. Creo que es lo importante, destacar que el arte debe ser humano con ayuda de la IA, pero no reemplazando totalmente. Si no va a parecer como la película, cuando van pasando estas cosas, me acuerdo de Wall-E, que todos Sí. iban como en una máquina y la máquina nos hacía todo, llevaba a la gente para allá, para acá y uno solo veía la tele, nada más. No, exactamente. Eso no va con mi filosofía de vida, la verdad, ese tipo de vida. Pero bueno, veremos cómo sigue todo, ¿no? Claro, porque de hecho va avanzando muy rápido y de hecho en los países estos que son orientales, China, Japón, Corea, inclusive ya está entrando lo que es la verticalidad como los celulares, po. Los celulares, las series verticales ya están, allá están muy explotadas, acá recién están como llegando a probarlas, pero allá ya estaban en otra era. Sí, sí, sí. Bueno, y eso también en el doblaje, estamos doblando muchas series verticales. El problema ahí es que muchas veces se malentiende que, bueno, como son series verticales producidas así rápido y barato, el doblaje tiene que ser rápido y barato. Es como, bueno, tranquilidad, o sea, tenemos que encontrar un punto en donde nos sirva a todos, donde al cliente, obviamente, cualquier persona quiere ahorrar dinero en lo que se pueda. Si vos me das a elegir y me voy a comprar una bebida y prefiero que salga más barata, obviamente. Ahora, si yo sé que pagando súper barato estoy arruinándole la vida a un montón de familias y la verdad que busquemos un punto medio donde sea un poco más barata, donde yo todavía me convenga comprarla, pero que a la vez no esté dejando en la calle a un montón de gente. Hay que encontrar el punto medio, pero para eso, insisto, tenemos que ser solidarios, tiene que reinar una política social en el mundo de saber que lo que vos por ahí te estás ahorrando, si vos te pones en un lugar totalmente egoísta, sí, lo que vos te estás ahorrando le está quitando el sustento a varias familias. Entonces, encontrar el punto medio en donde podamos coincidir y subsistir en este mundo tan complicado. Y ahora que hablaste sobre doblar algunas verticales, me gustaría preguntarte qué tan complejo ha sido, por ejemplo, doblar una vertical, porque actuar una vertical no es lo mismo, por ejemplo, que actuar una horizontal, porque los tiempos son distintos, porque la verticalidad por lo general es más rápida, es más corte. Entonces, ¿cómo es doblar eso? Porque de por sí ya tiene otro time también, porque están pensadas en redes sociales. Sí, no sé si a la hora de grabar varía tanto. Sí, por supuesto, son escenas más veloces, entonces a lo mejor una escena dramática dura pocos segundos en lugar de que sea una escena de varios minutos, como puede ser en una película normal, tradicional. Pero la realidad es que al nivel técnico no varía mucho, no varía. Sí varía dependiendo del idioma original, digo, muchas de las series verticales son de China, entonces ahí, bueno, el idioma es tan diferente que hay que concentrarse más en que lo que uno actúa pegue bien con la imagen y no tanto con lo que estás escuchando porque es otro código. Ahí también importa mucho cómo estén los guiones, si están bien traducidos, bien adaptados. Eh, y ahí, como siempre digo, ahí ya es parte del trabajo del director o directora de saber cuál es la onda del material que estás grabando. No, esto es un poco más chabacano, es un poco más telenovelesco, entonces podemos hacer una actuación un poquito más exagerada y más... o no, esto es muy sutil, es una serie de terror, entonces hay que tener control de los volúmenes, de los tonos, más plano todo. Bueno, eso lo vas descubriendo dependiendo del material. Sí, también me ha tocado grabar series generadas por inteligencia artificial para series verticales, que a ellos siempre lo que digo es, ok, si no existiera la inteligencia artificial, ese tipo de cosas no se harían directamente, no es que le estás quitando trabajo a algo, no, es una nueva manera de hacer ficción
no me gusta, pero bueno, entiendo que no me tiene que gustar a mí, sino que le tiene que Claro. gustar al público. Entonces, ahí sí es donde digo, bueno, no es que le estamos quitando trabajo a alguien, no, porque si no, no se haría directamente. No es Ujú. que, y esto lo podrían haber hecho con animadores o con actores reales. No, porque me tocó grabar una que era un delirio total, donde era como una, si eso lo tuvieras que llevar a lo práctico y a lo humano, hubiera sido una mega super producción con millones de dólares y era imposible hacerlo. Entonces, bueno, ahí por lo menos utilizaron actores de voz reales y bueno, el actor de doblaje lo que tiene es que tiene que ser adaptable Ujú. a todo. Te puede tocar grabar en un mismo día a un párroco, a un niño de 12 años que resuelve misterios, a un asesino serial y grabar un video para una iglesia de algún... Entonces, bueno, uno tiene que ser adaptable. Totalmente. Mira, acá también están mandando saludos. Kevin creo que es saludos a todos, Alexandra y Alejandro Grau. Xavi también decía, estoy sorprendido que doblaras al joven Jonas y al Jonas adulto. Se oyen diferentes, dice. Sí, eso en la serie Dark, que bueno, ya tiene sus años, no spoiler para el que no la vio, pero bueno, en la serie Dark hay viajes en el tiempo y bueno, y hay un personaje que yo hice el casting para su versión joven, adolescente, y en un momento el director me dice, mirá, aparece otro personaje que los primeros capítulos no sabemos quién es, pero que después se va a revelar que es el mismo Jonas de adulto. ¿Te gustaría probarlo? Y obviamente a mí esos desafíos me encantan. Entonces, eso obviamente en el original los actores de imagen son dos actores distintos, pero para el doblaje pudimos respetar en mi caso y en el de otros colegas que también su personaje aparecía de mayor, de menor. Eh, entonces, bueno, ahí, como te decía, recurría a un registro más agudo y más acá cuando era Jonas inseguro y adolescente, y un registro más grave y más maduro, más desgastado para su versión adulta, que aparte había pasado mil cosas, entonces estaba muy golpeado, era un hombre que estaba totalmente destruido por la vida, así que eso me permitía también variar la interpretación. Fue uno de los trabajos que más disfruté, Dark. Genial. Bueno, antes de continuar, y ya estamos casi por llegar al final de este live, pero también nos acompaña Sidarte, Sindicato de Actores y Actrices, Estudio Enfócate, equipo de marketing, MRX Arte en Madera, tus mejores modelos de madera, carteles y letreros, todo en Pucón. Y Morena Café, cafetería y pastelería. Bueno, y también me gustaría que nos puedas comentar cómo fue para ti doblar al personaje de Austin Moon. Ese también era como joven y acá, claro, era cantante también y era como todo bien, era bien rápido. Yo siento que Austin y Ali era rápido. Sí, la verdad que al principio me costó creerme ser Austin. Cuando me asignaron el personaje, Austin tenía 14 años y yo tenía 26, 27 y yo no sentía que mi voz le quedara, no sé, no me sentía tan cómodo. Con el correr de los capítulos, creo que él creció un poco y al mismo tiempo se empezó a notar más comodidad en cómo hacía el personaje y ahí yo me empecé a sentir más cómodo también. Y sí, Austin, bueno, era cantante, las canciones las dejaban en inglés, pero de vez en cuando había alguna escena donde él estaba ensayando o improvisando algo y esa parte de la canción sí la tenía que hacer. Y bueno, como te digo, a mí siempre me gustó cantar, no soy cantante profesional, pero he tomado clases de canto, he hecho teatro musical, entonces siempre que se da una oportunidad para cantar en doblaje, me encanta poder hacerlo. Y a Austin lo quiero mucho, es un personaje que quiero muchísimo también. Sí, aparte que eran como bien, eran bien chistosos como todos los personajes ahí, siempre les, era como un poco sitcom. Tenían un Era poquito una de... sitcom, sí, era una sitcom juvenil, exacto. Sí, totalmente. Mira, acá estaban escribiendo también que Xavi, que la vio este año la película que estábamos conversando anteriormente sobre Jonas, y bueno, dijo, tardé mucho en vérmela, pero la vi. Buen trabajo con Jonas. Muchas gracias, Javi, muchas gracias. ¿Y algún proyecto que podamos escucharte que esté como reciente, obviamente de los que ya están lanzados y se pueden hablar? Bueno, de lo más reciente que se estrenó, hay una serie en Disney Plus que se llama Furia,
o Furious en inglés, que ahí, bueno, me ha tocado grabar algún personajito, pero además soy el director de doblaje. eh, y la verdad que estoy muy contento con el resultado. La serie está buena, es una serie policial, con, bueno, actores de doblaje, todos actores que trabajaron conmigo son de Argentina, hay gente de México, hay gente de Ecuador, hay gente de Venezuela, o sea, hay voces de todos lados. No me tocó nadie de Chile, me parece, no, creo que no. Pero bueno, la verdad que creo que ha quedado muy bien el resultado, así que puedo recomendar esa para que la vean y la escuchen con un doblaje hecho en Argentina, con mucho cariño. Y después, bueno, también otra que se estrenó hace poco es la segunda temporada de una serie coreana que se llama A Shop for Killers. No me acuerdo el nombre en español, donde también hay un personaje así más huraño, un poco más oscuro. Es básicamente una sociedad de, como si te dijera, asesinos por encargo, y bueno, hay todo un dilema ahí entre una sociedad y una empresa malvada, digamos, y está buena la serie, ya están las dos temporadas ahí también en Disney Plus para disfrutar. Ujú. Y sobre la dirección, ¿qué crees que es lo más complejo de dirigir y bueno, y de actuar también? Como que hacer ambas cosas siento que igual es un poco más complejo porque te tienes que separar un poco desde la actuación y desde la dirección para poder verlo como de manera más Sí, autocrítica y no de una manera como, no, está ya bien. a ver, para mí la mayor complejidad que tiene la dirección es lo logístico. Vos cuando sos actor, te llaman, vas, grabás y te fuiste, y listo. Ujú, Como director, tenés que estar atento a, bueno, no solamente seleccionar las voces que vas a utilizar. A la hora de seleccionar las voces, uno no solamente dice, me gusta esta voz o me gusta esta voz. Tenés que pensar en, ok, me gusta, quiero poner a tal actor, pero tal actor siempre tiene problemas de horario, es muy difícil agendarlo. Entonces, no, necesito a alguien que esté un poco más libre. Uy, pero este otro actor es medio irresponsable, te cancela. Tenés que estar pensando en la parte humana también de esos artistas con los que vas a trabajar. Como director también nos topamos con traducciones que las hace otra persona, que a veces son buenísimas, a veces son malísimas, tenés que trabajar también con eso. Trabajás siempre con un operador de sonido, con un ingeniero de sonido alrededor, con lo cual está bueno también siempre tener a alguien con quien pegues buena onda y tengas confianza para trabajar en conjunto. Luego también está la parte de la postproducción del doblaje, en donde hay ediciones, mezcla y te vuelven retomas, y vos como director tenés que decidir cómo resolver cada cosa, te corren los tiempos, hay que entregar el proyecto. Es como en cualquier aspecto de la vida, cuanto más poder o cuanto más responsabilidad tenés sobre un trabajo, sobre un proyecto, más complejo se vuelve y bueno, tiene un montón de otras aristas, otros tiempos que son más complejos que simplemente actuar, pero a mí me gusta muchísimo dirigir. Desde el año pasado vengo dirigiendo activamente, había dirigido ya otros proyectos antes, pero el año pasado estuve a full dirigiendo, y este año vengo ahí también tratando de mantener el mismo ritmo, y me gusta muchísimo ser el responsable de un proyecto, ser quien pueda estar ahí al tanto de cómo va a quedar un proyecto, y ser un poco el supervisor para que claro. todo quede de la mejor manera. La verdad que me gusta mucho. Sí, porque finalmente el que ve el producto como en un todo, en su totalidad, como bien comentabas. Y también, por ejemplo, ahora que estás con varios actores de distintos países, ¿están trabajando entonces como de manera remota o están ahí en una cabina en Argentina? No, bueno, en el caso he trabajado con actores de Venezuela y de Ecuador que viven acá en Argentina, pero por ejemplo para esta serie que te nombraba, Furia, hay una de las protagonistas grabó desde México porque ya era una actriz que tenía una voz asignada, entonces Disney muchas veces dice, no, esta actriz ya la dobló una actriz de México, hay que grabar con ella, entonces ahí no te queda otra opción que conectarte de manera remota. Eso con la pandemia nos acostumbramos muchísimo a trabajar de esa manera. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Hoy por hoy igual se trata de grabar todo de manera presencial. Se está tratando de volver a la presencialidad, que obviamente es la manera más cómoda y es la manera más profesional en la cual se puede trabajar, ¿no? Actores de manera presencial, el director, el operador de sonido. Eso no quita que todavía se siga haciendo doblaje de otra manera, ¿no? Muchas veces hay trabajos de doblaje donde uno se autodirige, se autograba, te mandan el material y vos lo grabás en tu casa
en el momento que querés, después lo envías y cualquier cosa te dicen, falló esto, falló lo otro, o estuvo perfecto. Hay diferentes maneras de trabajar, la verdad, eso ha cambiado mucho en los últimos años y bueno, como digo, uno tiene que ser adaptable, tiene que saber adaptarse a lo que pide la industria. Claro. Mira, acá decían, hola señor Ale y hola amiga Alexa. Ahí para diferenciar a qué Ale le hablan. Está muy Y bien. Xavi preguntó si habías doblado algún personaje en Bajo Terra. Sí, en Bajo Terra hice un villano que fue. En Bajo Terra hice varios personajes chiquititos, así que parecían, esto como te digo, los bolos mínimos, las participaciones mínimas. Pero me tocó hacer un personaje muy difícil que era una especie de arácnido, un villano que apareció un par de capítulos, muy exigente vocalmente, porque tenía toda una voz monstruosa, una cosa medio así. Entonces eso era muy, muy exigente, es otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? Cuidarse la garganta, cuidarse la voz para no romperse, para... Como un futbolista tiene que cuidar el físico para no lesionarse, lo mismo. Tenemos que estar ahí siempre con responsabilidad para poder seguir trabajando. Claro. ¿Nunca te has quedado sin voz en algún momento? Sí, cuando empecé, yo en el año 2008 comencé a trabajar en una compañía de teatro en la cual hacíamos obras tipo comedia musical, de partes actuadas, partes cantadas en escuelas y era un ritmo de trabajo muy, muy, muy duro. Nosotros hacíamos más o menos 300 funciones al año en diferentes países. Hemos girado por toda Argentina, por Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia. Nos hemos ido hasta el otro lado del mundo. Hemos estado, bueno, en México, hemos estado en Turquía, en Emiratos Árabes. O sea, como hacíamos obras en inglés, podíamos viajar por un montón de países. Y yo creo que los primeros meses que empecé a trabajar, claro, era un ritmo de trabajo al cual yo no estaba acostumbrado, de repente hacer por día dos, tres funciones. Entonces creo que estuve como un mes trabajando y un día me desperté y no tenía voz, estaba así, no tenía voz directamente. Me asusté muchísimo, me acuerdo en ese momento, porque creí que se terminaba mi vida, básicamente, Sí. y bueno, y obviamente después, hablando con foniatras y todo, a ver, fatiga, los nervios, el estrés de tener esa responsabilidad. Y bueno, poco a poco, con algunos trabajos y cuidando la herramienta, volvió la voz y afortunadamente después no me volvió a pasar, ¿no? Pero la voz es algo muy delicado, hay que cuidarla mucho. Sí. Yo creo que a todos cuando nos pasa eso de que quedamos sin voz nos preocupamos porque uno en verdad no sabe si en verdad ya no va a volver o si va a volver porque igual es complejo como saber si uno no se la cuida como que en verdad probablemente no vuelva. Aparte que uno cuando es pequeño siempre le dicen no andes gritando, no hagas esto porque vas a quedar sin voz. Entonces cuando quedas sin voz es como, oh no, llegó el Sí, sí, momento. sí. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado porque hay lesiones graves que uno puede hacerse en las cuerdas vocales que es muy difícil volver atrás. Ujú. Mira, acá estaban escribiendo si pensabas comprar los diarios de Gravity Falls y el diario de Bill. Los tengo afortunadamente. La editorial que edita los libros me ha obsequiado en su momento también los libros. Así que sí, de esos tengo varias cosas de Gravity Falls y siempre agradezco cuando me llega un obsequio de ese tipo porque es un poco también reconocer un trabajo que lamentablemente, bueno, sabemos todos que el doblaje en muchos aspectos no es muy reconocido. Económicamente hablando, ganamos mucho menos que los actores originales. Entonces, bueno, cualquier regalito, cualquier invitación a un evento, cualquier tipo de cosas, es como un poquito de reconocimiento extra que nos hace muy bien. Ujú. Acá están diciendo que ojalá puedas ir a Perú, muchos aplausos. eh, Acá dicen, ahí están hablando de las referencias de las voces que ya habíamos hablado anteriormente sobre un poco las voces, las fonéticas, cuando hay que grabar algún otro idioma. Sí, 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 ojalá pueda volver a Perú. Fui una sola vez a un evento allá, me encanta, amo la comida peruana, así que me encantaría poder volver. Pero bueno, siempre dependemos de eso, ¿no? De que los fans nos pidan
que le escriban a los eventos para decir, me gustaría que venga tal actor, tal actriz, y bueno, y ahí estaremos siempre disponibles y dispuestos para viajar. Ujú. Bueno, y ahora ya casi llegando al final, me gustaría, antes de ir a la sesión que se llama Dialogando en una palabra, donde te voy a decir conceptos y en una palabra de englobar eso, pero antes, si tuvieras un libro, ¿cómo lo titularías? ¿Un libro sobre mi vida? Sí, Eh, qué difícil. No sé, la verdad. Supongo que algo relacionado con la creación, la imaginación. Yo sobrevivo muchas veces gracias a la imaginación. No solamente me ha permitido escribir y publicar libros, como tengo un par de libros de historieta, una novela publicada también, me ha permitido inventar proyectos como los podcasts en los que participo o mis redes. Me permite actuar porque para mí es una parte muy importante de la actuación, tener una buena imaginación. Así que tal vez creo que iría por ahí, ¿no? Algo relacionado con la imaginación como modo de vida, ¿no? Como modo de supervivencia. claro. Bueno, y antes de ir a la sesión de Dialogando en una palabra, me gustaría que todas las personas que están viendo este live o que van a ver a futuro el live, tú nos puedas comentar dónde te podemos escuchar, seguir para seguir tu trabajo, verte y también si en algún momento tienes un nuevo proyecto y quieres volver a este espacio de Dialogando con Alex, siempre va a estar abierto para poder conversar. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre digo, a mí me encuentran como Ale Graue hasta en la sopa. En todas las redes soy Ale Graue. Ujú. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir a dialogando en una palabra, pero aquí Néstor pedí un saludito de Sky, el Ranger azul, si le podías mandar un saludo a Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Soy Sky Tate, el Ranger Azul de los Power Rangers SPD, y te quiero mandar un gran saludo junto a un SPD, ¡emergencia! ¡Ja! Ahora sí vamos a ir a dialogando en una palabra. Eh, Siempre va a estar este live en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Estamos por todas las plataformas para que te puedan ver, escuchar o sintonizar en la que mejor les parezca. Ahora Buenísimo. sí vamos a ir en dialogando en una palabra. Doblaje, Vida, familia, sostén, actuación disfrute, y dialogando con Alex. diversión. Bueno, muchas gracias por el tiempo que te diste. Espero que nos podamos ver, bueno, espero que nos podamos ver el sábado y también en algún otro momento. Así que te mando un abrazo fuerte desde Chile y nos estamos viendo. Acá ahora te doy el espacio para que te puedas despedir de todas las personas que vieron o van a ver este live. Dale, muchas gracias Alex, ojalá nos podamos ver con toda la gente de Chile, ahí si se pueden acercar al Power Up Festival este sábado 8 de agosto, será un placer verlos y conversar y responder sus preguntas y todo lo que quieran. Y bueno, acá estoy disponible para quien quiera escribirme, seguirme, comentar, siempre, siempre feliz de poder estar conectado con la gente que sigue mi trabajo, que sigue el doblaje, así que un saludo para todos y nos vemos la próxima. Y ahí va a estar lo pueden encontrar en todas sus redes como Alegraue. Y Ujú. ahí estaban escribiendo que bonito día los dos, bonito compartir este live. Y gracias, señor Ale y amiga. Así que eso, un saludo, nos vemos, chau, chau. Nos vemos.